Bienvenidos al módulo 6. Ya hemos visto las herramientas más importantes del marketing digital, desde el plan y pasando por varias de ellas. Y ahora nos cabe esto de cómo vamos a hacer para monitorear y ver los resultados de nuestra presencia online. Y bien, la herramienta por excelencia para esto, entre otras, es el Google Analytics. Ahora, ¿cómo podemos arrancar con Google Analytics? Los elementos básicos para arrancar es crear una cuenta, instalar el código en el sitio web o aplicación que queremos monitorear, crear vistas en la configuración o filtros y ver los informes. Ahora, ¿cuál es la jerarquía de una cuenta? Tenemos 4 niveles de jerarquía en una cuenta de Google Analytics. En primer lugar, de organización, que se utiliza para las grandes empresas que tienen empresas subsidiarias o bien para agencias que tienen varias empresas como clientes. Por ejemplo, si tenemos la agencia SweetSpot como administradora de 10 clientes, tendríamos como organización SweetSpot y cada una de las cuentas correspondería a un cliente distinto. Entonces, el nivel cuenta se utiliza para separar clientes o negocios dentro de grandes grupos empresarios. Por ejemplo, podríamos separar la tienda online del sitio web no transaccional. En el caso de la propiedad, que por supuesto puede haber varias propiedades por cuenta y varias cuentas por organización, lo que queremos acá es separar un sitio de una app, es decir, qué tipo de propiedad tenemos debajo de la cuenta. Bien, puede ser una aplicación móvil o puede ser un sitio web. Y finalmente la vista se ha creado para filtrar ciertos datos. Es decir, queremos tener distintas vistas según la geografía, según de dónde viene el tráfico. Por ejemplo, en empresas que están en varios países. O también podemos crear algún filtro para que no aparezcan todo el tráfico interno de la organización y estar viendo solamente el tráfico de nuestro público. Bien, el código HTML de Google Analytics se coloca justo después de la etiqueta de apertura Head. Esto es muy importante para que los datos se vayan registrando correctamente. Siempre conviene dejar una vista genérica para conservar los datos originales. Un filtro son reglas que se aplican para segregar datos y almacenarlos en una vista. Así hablábamos de diferencias geográficas o tratar de sacar el tráfico que viene de una dirección IP que sabemos que es interna de la compañía y no nos sirve para analizar datos. Con lo cual, lo importante es siempre tener una vista genérica porque es la única que va a conservar la totalidad de los datos y después podemos crear vistas adicionales a las cuales les vamos a aplicar filtros. Se puede recuperar una vista que hemos eliminado solo hasta 35 días después de eliminada. Atención con esto, por si nos equivocamos. Vamos a ver entonces el diseño de la ventana principal del Google Analytics. En primer lugar, tenemos el selector de cuenta. Acá habíamos visto cómo podíamos tener varias cuentas en el caso de que seamos una agencia o en el caso de que seamos una gran empresa que tiene varias subsidiarias. Aquí estaríamos eligiendo entonces qué cuenta queremos ver todos los datos. En segundo lugar, tenemos un espacio donde vamos a recibir alarmas de temas técnicos o de configuración. Tenemos la posibilidad de tener notificaciones sobre algunas novedades que van ocurriendo y también el servicio de ayuda. Junto al número 3 tenemos una ventana que tiene la vista de todos los informes. Por ejemplo, tenemos informes específicos, informes en tiempo real de lo que está sucediendo en este momento en el sitio, informes de audiencia,
informes de adquisición, informes de comportamiento y todo lo que tiene que ver con conversiones. En la parte de informes personalizados o customización, podemos crear paneles con un resumen de información en distintos formatos, en tiempo real o por un periodo determinado, y en forma pública o privada, es decir, para verlo solo nosotros, aquellos que lo hemos creado, de una sección en particular, para no tener que ir a cada informe. Es decir, la customización sirve básicamente si no queremos navegar todo el sitio de Google Analytics en las distintas secciones y queremos armarnos cuadros a nuestra medida, a nuestro gusto, por supuesto, con los datos que están incluidos en el Analytics. Hay distintos templates para hacerlos. Finalmente, el punto 4 es la parte de administración, muy importante al principio para poder setear varias configuraciones que son muy importantes. Un punto que hay que diferenciar en todo el panel de Analytics es la diferencia entre dimensión y métricas. Dimensión son las distintas categorías en las que podemos separar alguna métrica determinada. Para ser más claros, una dimensión puede ser un rango de edad. Entonces veríamos todas las métricas como la cantidad de usuarios o la cantidad de visitas separadas por rango etario o, por ejemplo, por ciudad de origen. Bien, siguiendo con el diseño de Google Analytics, acá podemos ver en el número 1 que la selección que hagamos de ese menú de exploración que tenemos disponible nos va a determinar cuáles son las columnas que nos va a mostrar el sistema. En segundo lugar, podemos elegir la fecha y hacer un comparativo, podemos guardar la información, podemos exportarla y también podemos compartirla. Junto a avanzado, en el número 3, vamos a encontrar varias opciones de visualización con distintos tipos de gráficos. El de tabla de datos, que es el que está predeterminado en la mayoría de los informes y ordena por adquisición, comportamiento y conversión los informes de audiencia y adquisición. Este icono crea un gráfico circular según sus datos que le permitirá comparar porcentajes, usuarios con equipos, tablets, dispositivos móviles, etc. Es decir, estamos yendo uno a uno por todos los tipos de informes que nos muestra en avanzado, ahí donde está el punto 3. En primer lugar, la tabla de datos tal cual uno la ve es lo que yo recomiendo para ver los números y tratar de encontrar resultados concretos. La tabla de datos es el método más recomendable porque es donde tenemos claro qué es lo que está sucediendo. Luego tenemos el icono del gráfico circular que es más que nada para porcentajes. Después vamos a tener la vista de rendimiento, que es un gráfico de barras que permite comparar segmentos, qué países atraen más tráfico, etc. Si seguimos avanzando en la misma barrita debajo del número 3, tenemos la vista comparación, que muestra un gráfico de barras para ver rápidamente qué entradas están por encima o por debajo de la media del sitio, en una métrica que hemos seleccionado. Si el valor es superior a la media, aparece verde, pero si es inferior, aparece de color rojo. Y la última vista, ahí en avanzado, debajo del número 3, crea una tabla dinámica con filas y columnas, donde se pueden mostrar diferentes valores de las dimensiones para una comparación, por ejemplo. Podría ser mostrar el porcentaje de rebote y el número de sesiones por página de destino y por tipo de dispositivo. Para terminar con el diseño, se puede agregar otra dimensión secundaria para abrir más los datos todavía. Pasamos al reporte de audiencias. Para tener un buen reporte de audiencias con toda la información que necesitamos, primero debemos habilitar
los informes demográficos y de intereses en el menú de administración. Es tan solo hacer clic en un botón dentro del menú de administración que justamente tiene este título, habilitar los informes demográficos y de intereses. Se puede acceder a los distintos comportamientos del usuario por edad, por género, por ubicación geográfica, intereses y uso de la tecnología. Por eso consideramos muy importante que apenas arrancás con la configuración del Analytics te asegures en el menú de administración que esta posibilidad está habilitada. Entonces, en el informe de audiencias vamos a poder ver todas las métricas que normalmente vemos, pero separadas por sexo, por edad, por intereses y comportamientos. Es decir, vamos a tener información de valor agregado del lado del usuario, es decir, del lado de quiénes son los que están accediendo a nuestro sitio. En cambio, en el reporte de adquisición tenemos exactamente las mismas métricas, pero el punto de vista es otro, es cuáles son los canales que nos están trayendo el tráfico y dónde estamos encontrando cierto tipo de comportamiento y las conversiones. Es decir, vemos en el cuadro principal del reporte de adquisición que es la base de muchos informes de campañas de performance. Vemos tres columnas principales. Adquisición, que nos va a decir qué cantidad de usuarios y qué cantidad de sesiones, básicamente, y cuáles de esos son nuevos usuarios, vienen por cada uno de los canales, sean orgánicos, sociales, pagos, directos, etc. Esto nos da entonces una muy buena idea de la adquisición por canal. Si continuamos hacia la derecha, vamos a ver cuál es el comportamiento de esos usuarios, es decir, cuántas páginas por sesión ven, qué porcentaje de rebote trae cada canal en promedio y la duración promedio de ese tipo de tráfico por canal en el sitio. En la tercera columna vamos a ver todo lo referente a las conversiones, es decir, la cantidad de conversiones, el porcentaje de conversión y en el caso de que hayamos asignado algún valor monetario a la conversión tendríamos un tercer valor ahí en la tercera columna. Lo importante del reporte de adquisición es que con una sola vista podemos ver quiénes nos traen más tráfico y quiénes nos traen más conversiones, que son como dos partes claves en el análisis de resultados. Ahora bien, es muy importante la determinación de la diferencia entre lo que es el medio y la fuente. El medio, básicamente, es el canal, es el tipo de canal que nos trae tráfico y podría ser, por ejemplo, tráfico orgánico, tráfico pago, directo, que es cuando en una barra de navegación ponen www y el nombre del sitio directamente, social, cuando proviene de alguna red social, vemos, por ejemplo, el referral, que es cuando viene de un link en otro sitio. En cambio, si hablamos de la fuente, ya estaríamos identificando exactamente la fuente. Es decir, orgánico podría ser cualquier motor de búsqueda donde alguien buscó, apareció nuestra página en los resultados orgánicos y se hizo clic. La fuente lo que va a hacer es identificar si es Google, Yahoo o Bing. Y así con los demás canales. Reporte de comportamiento. Google utiliza un fragmento de código JavaScript que registra una vista cada vez que se carga una página. Aquí entonces, en el comportamiento, lo que estamos mirando es qué es lo que están mirando en el sitio. Es decir, en las audiencias veíamos el tráfico del lado del usuario y de dónde venía, pero después teníamos el de adquisición donde veníamos viendo cada fuente de tráfico. En el reporte de comportamiento nos enfocamos en qué es lo que ven de nuestro sitio y para eso hay que distinguir cada una de las
identificaciones de la página. Por eso decíamos que Google usa un fragmento de JavaScript que registra una vista cada vez que se carga una página. Entonces, en el informe de desglose de contenido, lo que vamos a ver es que se agrupan las páginas según la estructura de directorios que tiene cada sitio web. Las páginas de destino son las primeras páginas en la sesión de cualquier usuario. Es decir, es por donde entran. Se llaman de destino porque normalmente en una campaña escribimos un anuncio y ponemos la dirección URL de una página para que cuando hagan clic en el anuncio como destino terminen en determinada página interna de un sitio web. Pero desde el punto de vista del sitio y cómo lo registra Google Analytics, es por donde está entrando un usuario, es decir, que es la primer página de una sesión. El evento mide la interacción de la gente con el sitio. Puede haber muchos tipos de eventos, como ver un video, apretar un botón de un formulario, etcétera, etcétera. Vamos a distinguir ahora lo que es las salidas de los rebotes. La definición de salida es cuán seguido los usuarios salen de una página. En cambio, en el caso del rebote es cuán seguido los usuarios tienen una sesión de una sola página, en la que no realizan nada. Eso sería un rebote. Para determinar la fórmula de cómo calcular las salidas o cómo hace Analytics para calcular las salidas, es la cantidad de salidas de un sitio web dividido por la cantidad de vistas de esa página. Ahí vamos a tener un porcentaje que nos da la idea entonces de cuántas veces esa página es la última página de una sesión. En cambio, en los rebotes es la cantidad de sesiones de una sola página dividido la cantidad total de sesiones. Es decir, para todas las sesiones que empiezan con una página, indica si esta página ha sido la única. El porcentaje de rebote alto normalmente está muy mal visto y en cierta forma está bien que así sea, pero no nos olvidemos que hay páginas de aterrizaje de campañas que son únicas, es decir, que tienen una sola página, una sola URL y no ofrece otra posibilidad de ir a otro lado. Es decir, lo malo del rebote en ese caso no sería que se quede solamente en esa página, sino que no realice ninguna acción, no se registre ningún evento antes de que la persona abandone la página. Para seguir las campañas y las conversiones, lo que necesitamos son etiquetas. Se agregan etiquetas a URLs de aterrizaje para poder medir la performance. Las etiquetas son obligatorias para poder medir el medio, es decir, el mecanismo a través del cual traemos visitantes, es decir, CPC, email, social, etc. Pero también la fuente, que es de dónde traemos los visitantes. Por ejemplo, Google, Instagram, newsletter. Y también la campaña, el nombre que le damos a la campaña que estamos midiendo. Entonces, para poder utilizar etiquetas, lo que hacemos al realizar una campaña es ingresar al URL Builder, donde le vamos a poner cuál es la URL de la página de aterrizaje básica del sitio. Es decir, a dónde estamos llevando el tráfico de nuestra campaña de email o de nuestra campaña en Google o en Facebook Ads. Y le vamos a agregar la etiqueta fuente de la campaña, en este caso, en este ejemplo, dice Google, y el nombre de la campaña. También podemos poner el medio y también otros términos como el contenido si quisiéramos diferenciar
de dónde provienen, si provienen de distintos anuncios. Una vez que nosotros ingresamos en cada uno de los campos del URL Builder un término determinado, entonces a la derecha ustedes ven que el sistema nos va a arrojar una URL mucho más larga que la que teníamos inicialmente, que es la que va a contener toda esa información. Esa información son las etiquetas de las que hablábamos antes. Al utilizar una URL modificada de esta forma en nuestras campañas, por ejemplo de Google o Facebook, lo que va a ocurrir es que cuando ingrese ese tráfico al sistema, a nuestro sitio, el Analytics lo va a poder diferenciar si viene de una campaña determinada, de una palabra clave o de un anuncio determinado. Para eso es que utilizamos las etiquetas. Ahora bien, en cuanto a los objetivos en el seguimiento de las campañas, diferenciamos dos cosas: los objetivos de negocio de los objetivos de Analytics. Los objetivos de negocio son lo que queremos que suceda en el sitio, es decir, si es un e-commerce, una compra, si tenemos un formulario de contacto, alguien que lo complete y lo envíe, la vista de un video, el suscribirse a un boletín, etcétera, etcétera. En cambio, los objetivos de Analytics es la configuración de esas acciones en Google Analytics para que se registren. La configuración de los objetivos se realiza a nivel administración. Abajo, a la izquierda, tenemos la ruedita que nos lleva al panel de administrador. Y ahí es donde vamos a ir a la vista y vamos a poder, en la última columna, arriba, ir a la parte de objetivos o goals, según lo tenga seteado en español o en inglés. Hay muchos tipos de objetivos, muchos de ellos ya puestos con plantillas. Por ejemplo, de adquisición, también de vistas de información, de compromiso, etcétera. Pero lo que nosotros queremos explicar acá es cómo es un objetivo customizado, que es el más común de ellos. Y acá podemos tener varios tipos de objetivos customizados. Por ejemplo, el destino, la página de destino. Este objetivo es muy útil y se utiliza en la mayoría de las configuraciones cuando lo que queremos es evaluar si alguien llegó a una página clave. Una página clave puede ser la página de agradecimiento que viene cuando se completa un formulario de contacto y se toca el botón de enviar. El sitio puede llevarnos a una página de agradecimiento y el hecho de que un usuario llegue a esa página de agradecimiento quiere decir que nos dejó sus datos. Dado que esta es una eh, conversión, porque es una opción valiosa para nuestro sitio, entonces podemos configurar un objetivo que mida todo eso. Podemos también tener objetivos de duración, es decir, cuando un usuario se queda más de tanto tiempo en la página, contar como una conversión, o cuando un usuario ve tantas páginas por sesión que cuente como una conversión, o también un objetivo de evento que significa, por ejemplo, si presionó tal o cual botón. Pero volviendo al objetivo de destino, en la configuración del objetivo, le vamos a decir que cuente una conversión cada vez que la página a la cual está accediendo tiene, por ejemplo, la palabra gracias. Eso nos indica que es una de las páginas de agradecimiento del sitio. Pero también tenemos lo que se llama el enlace a Google Ads. ¿Y para qué haríamos este enlace? Bueno, es decir, podemos ver estadísticas de Google Ads en el panel de Google Analytics y también conocer más métricas de las campañas, como las que tratábamos de obtener con las etiquetas y el URL Builder. Bueno, pero teniendo configurado Analytics y conectado con el sistema de Google Ads, vamos a tener mucha información de comportamiento compartida por los dos sistemas. Podemos además crear listas de remarketing en Google Analytics y luego importarlas en Ads para utilizarlas en las campañas. También
Podemos importar objetivos y sus métricas de Google Analytics como conversiones en Google Ads y así gestionar mejor las campañas cuando nos estamos guiando con el objetivo de conversiones. También podemos ver datos de interacción de Google Analytics en Google Ads. ¿Cómo hacemos que suceda esto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ser administradores tanto en la cuenta de Analytics como en la cuenta de Google Ads. Y debemos ser administradores con el mismo email. Y para poder unir las cuentas, el Google Ads Linking figura a nivel propiedad. Un tip importante para terminar es que habilitar el auto tagging en Google Ads evita tener que crear URLs con el URL Builder para poder ver ciertas dimensiones de Google Ads en Google Analytics. Con esto concluimos el módulo 6 y los espero entonces en el último módulo.